de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como empresas, asociaciones, profesionales independientes y centros educativos que nos acompañan en esta interesante conferencia. Les recuerdo, antes de comenzar, por favor, mantengan sus micrófonos silenciados, así como también la parte de video para permitir una conexión estable. También les comento que al finalizar la presentación del maestro Luis Ángel Hurtado Razo, se abrirá un espacio de preguntas, por lo cual les pedimos, por favor, hacer uso del chat para poder ir revisando sus preguntas que iremos nosotros comentándole al maestro Hurtado en cuanto termine su plática. Para comenzar, damos también la más cordial bienvenida al doctor Sergio Rivera Magos, coordinador del Lab WAC Ciudadanía Digital, a quien le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Es la primera charla que el Lab WAC organiza, genera para un ciclo de charlas que vamos a ir teniendo sobre temas cruciales de ciudadanía digital, sobre temas cruciales de cultura digital. Y empezamos con un gran invitado, que no solo es un académico, sino que también es una persona que hace mucha divulgación a través de medios y hace mucha investigación sobre redes sociales y continuamente está generando datos que nos van dando un poco el pulso de la evolución del uso de las redes sociales, de lo que está pasando en las redes sociales en México y sobre todo en este contexto de COVID. Así que pues bienvenidos todos, agradezco mucho a las personas que se conectaron, sobre todo a los estudiantes de la especialidad en comunicación política, los estudiantes también de la maestría de administración pública, innovación de administración pública, a los estudiantes de licenciatura y todas las personas que nos acompañan hoy en esta primera conferencia de un ciclo que, como digo, tendremos desde el trabajo de el Lab WAC Ciudadanía Digital. Me voy a permitir leer la semblanza del maestro Luis Ángel Hurtado Razo antes de empezar y ya de darle la palabra. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó estudios de maestría en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con estudios de maestría en Ciencia Política por la Universidad Sorbona de París. Paralelamente efectuó estudios en Derecho Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en Diseño de Campañas Políticas y Comunicación Política e Institucional por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en Comunicación en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la especialidad en Comunicación y Diseño de Campañas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De igual forma es académico en licenciatura de Ciencia Política en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Es profesor invitado del posgrado de Comunicación Social y Política en la Universidad La Salle, Campus Oaxaca. También ha sido profesor investigador invitado del posgrado de Periodismo de Investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM. También ha participado como profesor en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y la Facultad de Estudios Superiores sede Acatlán. En su haber académico cuenta con 4 libros publicados en México y 1 en España, todos ellos sobre estudios de comunicación política durante los procesos electorales 2006, 2012 y 2018 en México. Cuenta con más de 10 artículos de corte académico publicados en las principales revistas científicas de México y Latinoamérica. Ha participado en más de 50 conferencias en distintas universidades nacionales y 10 conferencias en universidades en el extranjero. En el ámbito profesional se desempeña como director general de la consultoría Comunicación Política Aplicada, donde coordina el área de investigación y actualmente coordina la investigación Uso de Internet en México. Estudio que ha tenido más de 800 impactos en medios nacionales y 80 impactos en medios internacionales. Es analista político en la revista Alcaldes de México,
Horizontal, ADN 40 TV Azteca, Antena Radio, en la tercera emisión, en el IMER, la octava Radio Centro, Tiempo de Análisis, Radio UNAM, Radio Educación y Revista Zócalo. Sus temas de análisis e investigación se centran en el comportamiento de los medios de comunicación, propaganda, comunicación política, redes sociales e Internet. Como podrán ver, pues el maestro Luis Ángel Hurtado es un especialista de redes sociales y de cultura digital, y hoy nos va a hablar de un tema absolutamente vigente, las redes sociales. A través de esta pregunta que nos lanza, ¿son benditas o son malditas redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que se discutirá ahora? En un contexto de alta polarización, dijera yo, y una gran cantidad de fake news, inundando las redes sociales, lamentablemente, las fake news. Entonces, bueno, para no hacer más larga la introducción y la presentación, yo los dejo con el maestro Luis Ángel Hurtado. ¿Qué tal, maestro? Bueno, compañeros, académicos, comunidad de la Universidad Autónoma de Querétaro, para mí es un gusto, un honor. Agradezco muchísimo esta invitación. Como bien lo señalaba el doctor Rivera, pues me he centrado en los últimos años en investigar sobre el comportamiento de los medios de comunicación y principalmente lo que es Internet y las diferentes plataformas digitales, centrándome mi estudio o mi enfoque en las redes sociodigitales. Yo decidí titular esta videoconferencia bajo una pregunta que básicamente formulo a raíz de una frase que realizara uno de los políticos, yo creo que más importantes en el escenario político de nuestro país de los últimos años. Me refiero al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su discurso como virtual triunfador de los comicios electorales del 1 de julio del 2018, él agradecía públicamente a las benditas redes sociales. Sin embargo, a partir de su llegada al gobierno, su llegada a la administración pública, esta frase que en llegado momento nosotros o muchos especialistas consideramos importante como una fuente fundamental de participación, de generación, de democratización, de conocimiento, hoy en día está poniendo en serios aprietos a diferentes actores políticos, a diferentes personalidades del ámbito social y sobre todo también a distintos usuarios de estos espacios. Por eso decidí titular esta plática, benditas o malditas redes sociales. Comenzando, me gustaría compartirles esta frase que es de Al Gore, ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos. La traigo a colación precisamente a raíz de que este año también se celebran elecciones en Estados Unidos y en su momento el ex candidato, por cierto, demócrata en los Estados Unidos, él decía lo siguiente de Internet. Internet es un nuevo medio de comunicación formidable y es una fuente de gran esperanza para la futura vitalidad de la democracia. Esto se creía, aproximadamente la formuló en el 2004 esta frase, la cual pues fue titular en muchos medios de comunicación. Yo la retomo precisamente del Washington Post y yo empiezo a cuestionar esta parte. Internet ha cambiado en los últimos años a raíz precisamente de toda esta... Hola, sí hay un montón de gente. Ay, perdón. A raíz de toda esta evolución que ha tenido en los últimos años Internet, he decidido retomar esta frase porque estamos hablando en 2004. Todavía no tenía tanta presencia las principales redes sociodigitales que hoy tenemos: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, y no se diga hoy en día también TikTok. Por ello la retomo para empezar a abrir esta conversación. Yo vuelvo a preguntarnos qué son las redes sociales o las redes sociodigitales. Pues básicamente son estructuras de interacción humana en la cual se comparten valores, conocimientos e intereses en común. Debo aclarar que las redes sociales
no son propias de Internet. No es que Internet haya construido estas redes sociales, sino que estas redes sociales ya tenían una gran presencia en la cotidianidad de los seres humanos. Desde redes sociales que nosotros instaurábamos en nuestros hogares, fuera de nuestros hogares y por supuesto en la cotidianidad de nuestro desarrollo cotidiano. Pero a raíz de esto yo les presento esta imagen. ¿Cómo eran estas redes sociales antes de Internet? Pues básicamente eran de este tipo, de formas muy bien preestablecidas, muy bien estructuradas, y las cuales en ese sentido tienden a tener, digamos, un comportamiento, digamos, estable, o que se puede ilustrar o se puede modelar de esta forma. Ahora les presento cómo son las redes ahora después de Internet, con la llegada de Internet. Pues las redes sociales ahora son un cúmulo de diferentes elementos, de diferentes interacciones que básicamente se escapan o se mueven en diferentes, a partir de diferentes relaciones que nosotros llevamos. Antes, redes muy rígidas, como digamos la familia, era muy difícil que los integrantes de ese núcleo familiar tuvieran interacción en otros espacios con muchísimas otras personas y que a su vez compartieran ciertos intereses, ciertos valores y ciertos conocimientos. Hoy en día es muy habitual ver que a partir, digamos, de estos intercambios, de la llegada de Internet, nosotros compartimos a lo mejor en un espacio académico. También vemos que los integrantes de ese espacio académico muchas veces están nuestros hermanos, hermanas, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros primos, y vemos que ese núcleo familiar que antes pensábamos que era muy reducido, muy acotado, muy bien estructurado, ahora tiene interacción con otros núcleos. Ahora, ¿qué provocó tal transformación o qué provocó tal cambio? Yo a raíz de eso tengo un modelo de características o he venido explicando las diferentes características que hoy tiene Internet, porque Internet, aunque nosotros no lo creamos, no solamente vino a revolucionar la forma de comunicar, también vino a revolucionar la forma de socializar y por supuesto también vino a cambiar las dinámicas políticas, económicas que estábamos habituados. Por ello yo presento en pantalla 3 de 9 características que tiene Internet. Horizontalidad. En el modelo de comunicación tradicional de comunicación, pues básicamente los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, pues estos medios de comunicación se manejaban de una forma vertical. ¿Qué quiere decir? Que por lo regular las agendas, las estructuras, las narrativas eran propuestas principalmente por los políticos y por los medios de comunicación. En este engranaje que en llegado momento Dominique Bolton propone en el modelo de comunicación política, donde 3 actores principalmente son los actores legítimos: los políticos, los medios de comunicación y la sociedad, en los cuales de estos 3 actores, quien principalmente tenían o los que principalmente tenían mayor actividad, pues eran los políticos en primer lugar, en segundo lugar los medios de comunicación y en tercer lugar la sociedad civil organizada. En este sentido, cuando llega Internet, esto cambia. Ahora nosotros a partir de ello podemos comunicarnos mediante, de forma directa con los políticos y viceversa. Los políticos pueden comunicarse con nosotros sin la necesidad de una mediación. La mediación de los medios de comunicación, los cuales pues básicamente fungían como filtrado de información. Ellos eran los que construían las diferentes narrativas, las narrativas o las diferentes agendas mediáticas a partir de lo que ellos consideraban noticioso. Y también en llegado momento, fungían como guardianes de la información, los famosos gatekeepers. Ellos decidían qué información era benéfica y qué información no era benéfica para la sociedad. Bajo esa dinámica, entonces, vemos que esa horizontalidad empieza a construirse a partir de Internet. La sociedad hoy en día puede
comunicarse directamente con los políticos sin la necesidad de un medio de comunicación de por medio, una intermediaria. Por ello, esto hace mucho más compleja la relación, pero a su vez la vuelve mucho más atractiva para la sociedad. La sociedad adquiere un papel más activo que pasivo, y esto la vuelve en llegado momento a ser no solamente consumidora de información, sino también generadora de información. El segundo elemento es básicamente la generación de redes sociales. No es que, vuelvo a repetir, no es que Internet viniera a generar lo que son las redes sociales. Las redes sociales ya existían. Lo que cambia con Internet es precisamente la velocidad de generación de estas redes sociales. Al permitir, al otorgarle a los diferentes usuarios de Internet la capacidad de poder entablar una agrupación de una forma más rápida. Los temas afines generan grupos, los temas también no afines generan grupos, y por supuesto, esto a la larga genera movimientos y por supuesto participación ciudadana. Un claro ejemplo de ello es que hoy en día surgieran los movimientos, o mejor dicho, se provocaran o generaran los movimientos en red. Todos estos movimientos de ciberactivismo, los cuales son explotados o son detonados a partir del uso de Internet, y que muchas veces estos movimientos en red tienen como propósito poner en evidencia ciertas deficiencias del sistema político, o están en contra de ciertas políticas que en ese momento se establezcan. A partir de ello, pues se han generado desde hace varios años diferentes movimientos en red o movimientos de ciberactivismo. Otra característica que tiene Internet es básicamente el acceso a la información ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, con el modelo de comunicación tradicional, la información estaba solamente almacenada en lugares específicos, ya sea en las bibliotecas de las diferentes universidades, o de los diferentes parlamentos, de los diferentes órdenes legislativos, o de diferentes instituciones. Y hoy en día la información está al acceso de cualquier persona. Cualquier persona puede acceder a estas bibliotecas, no necesariamente de universidades, sino bibliotecas de asociaciones civiles, bibliotecas inclusive de algunos museos, de algunos partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. La información hoy en día está al alcance de todos, pero en ese sentido, Internet también posibilita que la información que se emita desde los medios de comunicación tradicionales y desde las plataformas digitales también esté a disposición de los usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que antes, en el antiguo modelo de comunicación política o de comunicación tradicional, nosotros solamente percibíamos o registrábamos la emisión de un programa de televisión, y una vez que se emitía era muy difícil recuperarlo, a menos que tuviéramos un equipo de grabación para poderlo tener y almacenarlo y reproducirlo posteriormente. Esto, pues a la larga, costaba mucho dinero y también requería mucho espacio, y que cada persona creara sus famosas bibliotecas personales. En ese sentido, antes las emisiones se realizaban y se perdían. Era muy difícil recuperarlas. Hoy en día con Internet, pues estas emisiones que emiten los medios de comunicación tradicionales están atesoradas y están resguardadas. Y con ello también, no solamente los medios de comunicación tradicionales, que cualquier persona puede consultar. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor, ya lo recuperamos. Ok, perfecto. Continúo. Entonces, esa es la tercera característica. La cuarta característica es que Internet permite acceder a información en cualquier parte del mundo. ¿Esto qué quiere decir?
que con este nuevo modelo y con la llegada de Internet, nosotros dejamos de estar anclados a un lugar para consumir información. ¿Qué quiere decir esto? Que antes nosotros, para tener acceso a la prensa escrita, teníamos que ir al kiosco, adquirir el periódico, y a partir de que lo adquiríamos, podíamos, en llegado momento, en llegado momento, pues consumir esa información. Igualmente con la radio, con la televisión, nosotros teníamos que tener un decodificador y básicamente estar en el lugar para poder escuchar nuestro programa favorito de radio o para poder ver nuestro programa. Si en llegado momento viajábamos, nos perdíamos de esa emisión. Hasta que hubiera una repetición o hubiera un resumen, podíamos recopilar esa información. Hoy en día con Internet esto cambia. Puedes viajar y viaja la información contigo. Esto le da una forma distinta, digamos, a esta nueva dinámica comunicativa, esta nueva dinámica social y, por supuesto, esta nueva dinámica en materia de comunicación política. Otro elemento que caracteriza a Internet es la interactividad. La interactividad en el sentido de que hoy en día tenemos interactuamos de una forma de sujeto-objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día nosotros entablamos un proceso más comunicativo con las interfaces de diferentes plataformas. No quiere decir que la persona que esté del otro lado del ordenador esté esperando una respuesta en tiempo real. Muchas veces nosotros interactuamos más con las plataformas y interactuamos con las plataformas de la información que está ahí. Ya sea que esa información se emitió hace unos minutos, hace unas horas o hace meses. Y de repente nosotros la traemos a colación, la traemos a discusión y por supuesto esto genera que las plataformas hoy en día tengan esta capacidad o inviertan tanto dinero en precisamente la interfaz, la apariencia que tenga esta plataforma para que nosotros ya sea depositemos información o consumamos la información que esté ahí latente. Esto, en llegado momento, pues es otra de las características que tiene propiamente Internet. El sexto elemento es la temporalidad. Internet viene a romper todos los esquemas de tiempo que manejábamos antes de su llegada. Antes los medios de comunicación tenían un horario de emisión. Empezaban, ya sea si fuera la televisión o la radio, su emisión a las 6 de la mañana o 5 de la mañana y por lo regular acababan a las 12 de la noche. Eso era, digamos, lo cotidiano, lo típico en los medios de comunicación tradicionales. Hoy en día con Internet las dinámicas cambian. Es una cuestión en la cual un suceso que pudo haber ocurrido en la madrugada puede ser tema de conversación en esa madrugada y puede ser tema también de tendencia al inicio de la jornada laboral del otro día. Hoy en día muchas personas están no solamente en interacción con las personas que están en su localidad, sino que hoy Internet, a partir de esta cuestión temporal, podamos estar en este momento viendo lo que está ocurriendo en Nueva Zelanda, donde apenas está iniciando la jornada laboral y donde está ocurriendo toda su dinámica social. En ese sentido, rompe con todas estas dinámicas, rompe inclusive con las jornadas de trabajo. Hoy con COVID-19, muchas personas que hoy en día laborábamos de forma cotidiana, e inclusive personas que estudian, con la llegada de COVID-19 que nos trajimos toda esa carga de trabajo, básicamente vimos y observamos que nuestra jornada de trabajo no empezaba a las 8 de la mañana, sino que empieza desde las 7 o 6 de la mañana y no acaba a las 5 de la tarde como digamos era una costumbre, sino acaba 8, 9, 10, 11 o inclusive 12 de la noche. Las jornadas de trabajo se han vuelto más extenuantes y con ello todo esto se vuelve tan relativo como en llegado momento formuló Albert Einstein con el tiempo. El tiempo se vuelve relativo porque depende de los usuarios, depende desde la óptica de la persona que mida los tiempos. No es lo mismo mi tiempo o cómo yo percibo el tiempo a cómo lo perciben ustedes donde están actualmente. Y no es lo mismo cómo perciben el tiempo actualmente los jóvenes a cómo lo percibíamos hace 20 años y por supuesto hace 30, 40, 50 años. Esto ha cambiado e Internet provoca este dinamismo.
La séptima característica es la virtualidad. La virtualidad precisamente nos permite que en este momento nosotros estemos conversando en tiempo real y no necesariamente yo esté con ustedes, que a mí me encantaría estar ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro platicando, dialogando con su comunidad y apreciando este hermoso estado. Hoy no sería posible porque básicamente el COVID-19 no me lo permitiría. Sin embargo, Internet sí me lo permite. Me permite que en este momento yo desde mi casa esté pudiendo dictar esta plática y poder interactuar con ustedes. Esto provoca precisamente la virtualidad y este es un elemento único de Internet y es una característica importante, pero la virtualidad no se debe de llevar también a la cuestión temporal, o sea, inmediata. Existe mucha virtualidad que son mensajes que están ahí latentes para cuando quieras consumirlos. Les pongo un ejemplo, las visitas virtuales que hacemos a los museos de diferentes partes del mundo. Este es un claro ejemplo de la virtualidad y por supuesto de esta información que está latente, esperándote a que tú la consumas y puedas, digamos, apreciarla. En el la octava característica de Internet es la velocidad. Este elemento nos lleva no solamente a la inmediatez, porque se cree que Internet precisamente se debe de circunscribir a la inmediatez, o sea que las personas viven todo de una forma vertiginosa o de una forma rápida y actual, sino también tiene que ver con la capacidad que tenemos de retomar información que se emitió en el pasado y de una forma rápida obtenerla y traerla al presente y reactivar esa información que ya han llegado un momento o ese proceso comunicativo que ya había quedado en el pasado. Esto precisamente está permitiendo que mucha información que estaba atesorada en medios tradicionales, o sea, en medios como la prensa, la radio y la televisión, hoy en día sea traída a colación en un contexto social y por supuesto histórico. Y esto le da precisamente que la velocidad cobre un dinamismo y también le da esta capacidad de que Internet nos permita generar desde esta óptica, una generación de conciencia de lo que estamos viviendo, una conciencia histórica, esa famosa conciencia histórica de todo aquello que pasó y que no debemos de olvidar. Y lo traemos a colación de forma súper rápida. Y no solamente eso, hoy en día todos los usuarios de Internet tienen la posibilidad, mediante un dispositivo o diferentes dispositivos, de transmitir en vivo desde cualquier lugar o desde publicar desde cualquier lugar y con ello tener una óptica del suceso e informar de lo que está ocurriendo. La novena característica de Internet, y con esta última elemento concluyo esta parte, es precisamente la construcción social de contenido. A diferencia de los medios tradicionales de comunicación, en los cuales se reducía a un público pequeño, o sea, un público pequeño era el que construía las narrativas, los mensajes, las diferentes agendas. Hoy en día, Internet no es así. Las agendas las construimos todos los días, en todo momento, y los contenidos son colectivos. No parten de una cuestión individual o de una cuestión meramente reducida de un grupo. Hoy en día todos estamos formando todos los días este contenido que todos los días estamos consumiendo. Con ello, ahora yo les pongo esta frase que retomo del libro de Alicia en el País de las Maravillas, que dice: ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo de seguir para salir de aquí? Y contesta: esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Retomo esta frase por el siguiente elemento, que es el corazón ya de esta conferencia. Y con ello traigo a colación lo siguiente. Internet precisamente y las redes sociodigitales nos son un espacio idóneo para generar participación ciudadana. Y esta participación fortalece en temas de democracia, ya lo dijo Morlino, ya lo dijo en su momento el mismo Schumpeter, lo ha dicho Sartori, a tres elementos que integran a la democracia y que son pilares de la democracia, que es la libertad de expresión, porque hoy en día es la primera vez que todos los usuarios o todas las personas que tienen acceso a este medio de comunicación pueden expresarse libremente de lo que quieran.
de lo que quiera. No hay impedimento. Esto, en llegado momento, dentro de la deliberación, nos permitiría que todos tengamos voz y sobre todo tengamos la posibilidad de poder participar en la formulación del debate público y con ello generar una mayor participación y una deliberación de los temas que se estén llevando a cabo o que sean de la importancia de la sociedad. Esto también nos lleva a que también con Internet y por supuesto las redes sociodigitales tenemos todos el derecho a la información. Con Internet vino a registrarse precisamente este fenómeno en el cual la transparencia es un elemento vital de las democracias. Y Internet posibilitó eso. Posibilitó rendición de cuentas, que los usuarios estén hoy en día más cercanos de sus representados, que también en periodos de elecciones los mismos usuarios puedan en llegado momento cuestionar a los diferentes participantes de estos procesos electorales para ver sus propuestas, analizarlas e integrarlas. En ese sentido, el Internet y por supuesto las redes sociodigitales dan toda esta posibilidad al derecho a la información. Y un tercer elemento que también viene de la mano de Internet, que es el derecho a las audiencias. El derecho a las audiencias que antes los medios de comunicación tradicionales eran muy pocos los que retomaban. Antes, a diestra y siniestra, decidían suspender un programa o decidían suspender la transmisión de un noticiero o decidían quitar a un escritor de cierto espacio, etcétera, etcétera. Con Internet esto cambia, porque básicamente la ciudadanía tiene toda la libertad de exigirle a ese medio de comunicación que por qué cesó a tal persona o por qué quitó tal programa de televisión o de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos da una capacidad enorme de participación ciudadana. Y esto también que nos lleva a lo que hoy en día también está generándose, que es al tener mayor libertad de expresión, el debate público se pulveriza. ¿Esto qué quiere decir? Que todos hablan de todo, pero a la vez no profundizamos tanto en los temas coyunturales. ¿Por qué? Porque hoy en día, básicamente, a partir de una de las características de Internet, nos subimos a los temas de tendencia porque son los temas de mayor velocidad. Y si no nos subimos a esos temas de tendencia, básicamente nos orilla a vivir la famosa espiral del silencio, en la cual básicamente nosotros, al no subirnos a los temas de la agenda pública o de la opinión pública, pues la gente nos excluye y nosotros también nos excluimos. O también el fenómeno inverso, que muchas veces por opinar, todos aquellos que no opinan igual que yo, me critican, me cuestionan y por supuesto me discriminan. Y en ese sentido también decidimos ya guardarnos nuestra opinión y reservárnosla y con ello alimentamos mucho más también la espiral de silencio. Con el derecho a la información también viene un fenómeno muy interesante en el cual básicamente los medios de comunicación no son los únicos vigilantes del poder político ni del poder económico, sino también los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos que un político está cometiendo un acto de corrupción, muy fácilmente lo capturamos y lo subimos al debate público. ¿Esto qué lleva? A que hoy en día vivamos en México un fenómeno muy interesante y muy conocido como el fenómeno de las ladies y de los lords, en el cual todas las personas exhiben los abusos de poder político, de poder económico, pero también de exceso, también a todos aquellos excesos de poder social. ¿Qué quiere decir? Todos esos miembros de la sociedad civil, también si en llegado momento rompen la dinámica social, pues también son exhibidos y con ellos ocurre un fenómeno también muy interesante que es el linchamiento digital. ¿Sí? Ahora vamos a entrar al tema de la polarización y con ello yo les comparto este resultado de uno de los estudios que realicé básicamente en marzo de este año y que lleva por título ¿Cómo polarizan en las redes sociales los mexicanos? Aquí ponemos quiénes son las personas que generan públicamente, emotivamente, mensajes o más molestia o enojo. ¿Cuáles son las personas que básicamente generan esos enojos o esas pasiones de carácter pues, negativo? Pues tenemos en primer lugar a los políticos,
en segundo lugar a los partidos políticos y en cuarto lugar a las cuentas de gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los escenarios de polarización básicamente están inscritos o suscritos a una cuestión totalmente política, derivada principalmente por los actores políticos y todo lo que tiene que ver con la política. Pero, ojo, en un segundo nivel tenemos a los actores digitales, a los llamados influencers, a los famosos youtubers y también a los líderes de opinión. Estas personas que muchas veces emiten mensajes en los espacios virtuales o en los espacios de comunicación digital y que encienden las redes sociodigitales y por lo tanto el debate público. Y tenemos en el último lugar o en el último renglón o en el último apartado a los medios de comunicación en general, a los usuarios y a las diferentes agrupaciones civiles. En ese sentido, esto lo traigo a colación por la siguiente lámina. ¿Cuáles son las personas que generan o que propician un comentario o sus comentarios generan una molestia o un enojo y por lo tanto de rechazo? Otra vez, misma situación. En ese sentido son los políticos, los partidos políticos y los gobiernos los que generan esos estados de éncono y por lo tanto de polarización. Aquí cambia el segundo nivel con los usuarios, los llamados influencers y los medios de comunicación. Vemos que estos por lo regular no generan tanta polarización como en el apartado anterior, pero que también tienen una presencia muy interesante, porque estos elementos que vemos en el segundo nivel son básicamente los que detonan la discusión, detonan o retoman la discusión que propician los políticos, los partidos políticos y por supuesto las cuentas de gobierno. Recientemente hemos vivido desde el 2018 a la fecha escenarios de gran polarización, derivados principalmente de la dinámica política y de la dinámica discursiva y por lo tanto comunicativa de los actores políticos. En ese sentido, los escenarios polarizantes que actualmente estamos viviendo pues son derivados principalmente por estos actores que acabo de enunciar. Y con ello ya llego a esta parte que tiene que ver precisamente con la desinformación digital, o mejor conocida como fake news. Fake news conocida como toda aquella información que se pretende hacer pasar como verdadera, pero que no lo es. Y en ese sentido yo traigo a colación los resultados precisamente de un estudio que realizamos precisamente durante la coyuntura del COVID-19. Aquí ven los resultados de de una de las preguntas que hicimos en este estudio, en el cual preguntábamos cuál era la red social donde más fake news habían recibido sobre el COVID-19. Y aquí vemos en pantalla precisamente que es el caso de Facebook, esa red sociodigital que hace unos días anunció precisamente el cambio de las políticas en materia de publicidad para sus usuarios. ¿Por qué? Porque básicamente esta red sociodigital es donde más circuló desinformación digital o fake news. Aquí el 41%, y este estudio lo aplicamos precisamente en el mes de marzo, a inicios del mes de marzo, durante la primera fase. Todavía no entrábamos al confinamiento, todavía no estábamos con el modelo de Susana distancia, ni tampoco llevábamos los protocolos de la segunda fase, la cual aquí les estoy compartiendo, y aquí vemos que hay un cambio completamente distinto en la red sociodigital que más compartía desinformación digital. ¿Cuál es esta red sociodigital? Pues WhatsApp. Cambia completamente. ¿Por qué? Porque todo esto obedece también a una estrategia de comunicación política. A una estrategia de comunicación política, y lo digo ¿por qué? Porque encontramos que en esta red sociodigital es una red sociodigital de índole híbrido, o sea, índole privada, pero también pública, porque ¿cuántos de nosotros no compartíamos pantallas, no compartíamos videos, inclusive de conversaciones, o hacíamos públicos comunicaciones privadas? Y esto también nos lleva a que WhatsApp, también al ser privada, es el principal motor de intercambio de información hoy en día. Muchos medios de comunicación utilizan esta red sociodigital para el intercambio de información, para el intercambio de noticias, pero sobre todo esta red sociodigital está comprobado
que al ser de carácter privado, nosotros buscamos tener interacción con nuestros círculos cercanos, círculos que nosotros conocemos, círculos de nuestra confianza, y por lo tanto le depositamos mucha veracidad a los mensajes que circulan en esta red sociodigital. Y todo esto lo digo porque básicamente cambia completamente la estrategia de comunicación política, porque en la etapa de confinamiento, aquí en esta segunda fase, la comunicación que se estaba transmitiendo o se estaba emitiendo en esta segunda etapa tenía que ver, o ya sea estar en contra de la política de salud impuesta por parte del gobierno actual, o todo lo contrario, o criticar a los actores políticos de oposición. En ese sentido, vemos que esta red sociodigital juega un papel medular o importante. Y en la tercera etapa tenemos lo siguiente: se vuelve a emparejar el terreno, es casi un empate técnico entre Facebook y WhatsApp. ¿Por qué? Porque básicamente WhatsApp cambió o hizo también un ajuste en esta etapa de confinamiento en nuestro país y empezó a hacer un filtrado de la desinformación digital o todos los fake news. Limitando los mensajes, ya no podías compartirlo a cierto número de personas, ya no podías compartirlo tampoco a una gran cantidad de grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que nos lleva a lo siguiente, y este es el escenario más complejo que tenemos actualmente con las redes sociodigitales, con la participación ciudadana, con la polarización y por supuesto con la desinformación digital o fake news, que actualmente el 85% de la desinformación que circuló de carácter falso o no real, circuló principalmente en las redes sociodigitales. Estas redes sociodigitales que llegaron como un espacio de intercambio, de mayor participación, de democratización en algunos países, algunas regiones, hoy en día esté infinitamente contaminada por información de carácter falso. ¿Esto qué nos lleva a lo siguiente? A una de las conclusiones que llega el Instituto Reuters, encabezado por la Universidad Oxford, y en el cual tuvimos el gusto de participar con el capítulo México, de 37 países que se examinaron. México ocupa el segundo país con mayor presencia y mayor consumo de fake news en estos 37 países en el mundo. Un escenario completamente terrorífico. ¿Por qué? Porque estamos hablando que de cada 100 mensajes que recibimos todos los días en diferentes redes sociodigitales, hoy en día el 70 o el 56, entre un 56 y un 70% de esa información sea de corte falso. Con ello concluyo, y con esto cierro ya mi participación. A la conclusión que yo llego es lo siguiente: las redes sociales o sociodigitales han acercado una mayor cantidad de información a sus usuarios, pero ahora estamos en una situación de saturación informativa, lo que hoy en día la Organización Mundial de la Salud denomina como el fenómeno de infodemia, que es esa infoxicación de información. Tenemos muchísima información y ahora no sabemos a cuál creerle o a cuál no creerle, y sobre todo, cuál de esa información es verdadera y cuál de esa información es falsa. Esto que nos lleva a que las redes sociodigitales también son un escenario idóneo para la propagación de fake news, y con ello se contamina el debate del espacio público digital y real. ¿Qué quiere decir eso? Que mucho del debate que se está circulando hoy en día en las redes sociodigitales no solamente se quede en Internet, sino que hoy en día brinque al terreno real y al terreno que hoy en día nosotros estamos viviendo en la cotidianidad. Las discusiones no solamente se quedan en Twitter o en YouTube o en WhatsApp, sino que hoy en día se llevan a los diferentes lugares de la vida real, a las diferentes salas de familia, a los diferentes aulas de clase y hoy en día a diferentes del terreno de lo real. Las redes sociodigitales no solo han concentrado el debate en algunas voces, sino que también esas voces se vuelven hoy en día los gatekeepers. Ellos deciden de lo que debemos de conversar y lo que es bueno para todos y lo que es malo para todos. Y en ese sentido caemos en un debate más polarizado y a una fórmula que creíamos habíamos olvidado. ¿Cuál es esa fórmula?
o estás a favor mío o estás en mi contra. Amigo, enemigo. Y esto nos lleva precisamente a la polarización que hoy tenemos en la actualidad. Y con ello llegamos a lo siguiente: las redes sociales pueden ser en determinado momento, puede construir mayor deliberación entre los usuarios y permite consolidar mejores procesos democráticos. Pero para ello tenemos que erradicar discursos que inciten al odio y, por supuesto, a la intolerancia. Y con ello concluyo. Por lo tanto, en este momento son más malditas que benditas redes sociodigitales. Con ello, les agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias. Le damos las gracias al maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Es una reflexión muy interesante a partir del ejercicio que realiza los estudios sobre fake news, sobre polarización, y llegar a esta conclusión de decir malditas. Bueno, vamos a pasar ahora al espacio de preguntas. Tenemos aquí a Alan Martínez diciendo buenas tardes y gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿cómo se pueden combatir las fake news sin poner en tela de juicio la libertad de expresión? Uy, qué buena pregunta. Y una pregunta muy compleja. ¿Cómo se pueden combatir? Mira, yo he sostenido lo siguiente, Alan. Primero, necesitamos generar una sociedad más, más participativa en el sentido mediáticamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos mayor alfabetización mediática. ¿Por qué? Porque también vamos a saber, a partir de una alfabetización mediática, que tiene que ver con lo siguiente: el correcto uso de no solo Internet, sino de los demás medios de comunicación. ¿Esto qué es? Pues que nosotros, a partir de esta situación, podamos en llegado momento saber para qué sirve cada medio de comunicación, qué elementos nos ofrece ese medio de comunicación y, por supuesto, a distinguir qué información es verdadera y qué información es falsa. Ello que lleva a lo siguiente, a que también nosotros como usuarios, no solamente nos centremos en informarnos en un solo medio de comunicación, en uno solo. Actualmente en México, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hoy en día, antes del COVID-19, o sea, febrero del 2020, los mexicanos pasamos 8 horas 20 minutos en el uso de Internet todos los días. 8 horas 20 minutos. Y en segundo lugar teníamos a la televisión con 2 horas 40 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes el medio preponderante o el medio preferido de los mexicanos para informar era la televisión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no hemos sabido o no tenemos la capacidad de hacer un sano equilibrio informativo. Que no solamente nos basemos en una sola fuente de comunicación, sino que salgamos de esa burbuja que nos presenta Internet y lo contrastemos con otras fuentes, ya sea la televisión, ya sea la radio y ya sea otros medios, como inclusive los libros o los artículos de corte académico. ¿Qué quiere decir? Y con ello llevo mi reflexión y, por supuesto, la respuesta a esta pregunta, que básicamente lo que necesita este país y lo que necesitamos todos es alfabetización digital. La alfabetización digital nos va a propiciar un criterio informativo y ese criterio informativo nos va a hacer también que nosotros distingamos la información que es veraz a partir de herramientas y a partir también de que nosotros veamos a la información de forma más objetiva que de una manera emotiva. ¿Por qué? Porque hoy en día las redes sociodigitales están estructuradas de una forma en la cual las pulsaciones emotivas sean las que prevalezcan, nuestros impulsos emotivos prevalezcan sobre nuestros impulsos racionales. Y al ser las redes, las fake news, estar establecidas o están hechas o diseñadas bajo un criterio de corte más hacia lo emotivo, o sea, los titulares buscan precisamente desprender esa parte emotiva, pues básicamente por eso somos tan susceptibles a caer en esa desinformación digital o en esas fake news. Por ello, necesitamos bajarnos de uno de los elementos que yo manifesté al inicio de esta plática, la velocidad.
Debemos de evitar, por lo tanto, subirnos al tren de la velocidad. El tren de la velocidad también nos está propiciando eso, que nosotros, por compartir de forma rápida, instantánea, no verifiquemos la información. No nos demos la oportunidad de inclusive leer las noticias que nos llegan, revisar los videos, revisar las cadenas, contrastarlas con otra información y solamente la compartamos. Esto nos lleva a ese problema que yo, desde mi punto de vista, la mejor forma de evitar esto es la alfabetización mediática. ¿Esto nos va a llevar años? Sí, por supuesto, es una apuesta a años, pero es la apuesta más segura. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos llevar, como lo han hecho otros países, a partir de la regulación, como lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Francia, lo ha hecho España, lo ha hecho en su momento, también lo ha propuesto Brasil, en Estados Unidos ahorita se está discutiendo toda esta parte, estamos entrando en un terreno en el cual se regule la libertad de expresión. Y si le damos la oportunidad a que se regule, perderíamos ese derecho fundamental de participación, en el cual todos podamos expresarnos abiertamente de todo, con la libertad que tenemos actualmente. Pero como lo he dicho en otros espacios, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y no estoy retomando a Spider-Man, sino más bien a Churchill, que es el que acuña o quien acuña esta frase. En ese sentido, sería básicamente la reflexión y la respuesta que te daría. Muchas gracias, maestro. También tenemos de Miguel Ángel Palacios. La democracia en nuestro país ha sido prelimitada. ¿Sería bueno institucionar a las redes sociales para fomentar, transparentar, hacer eficiente la información y coadyuvar a la democracia? Yo creo que eso ya se viene haciendo y lo han hecho muy bien muchas agrupaciones. En ese sentido, Miguel, muchas agrupaciones, muchos medios de comunicación, muchos líderes han propiciado básicamente a que la transparencia en nuestro país sea una realidad y sea, o exigirla. En llegado momento ha dado marcha atrás a muchos espacios o muchas sentencias que ha habido de parte del Instituto, hoy INAI, en el cual básicamente dice esta información se reserva por tantos años y ha dado marcha atrás a esas sentencias que ha dado este instituto. ¿Por qué? Por la demanda social. Inclusive también esto también no nos lleva solamente a la información de corte institucional, sino que también nosotros le exijamos a nuestros políticos, a nuestras autoridades y por supuesto también a todos estos intereses que hay entre los políticos y agrupaciones empresariales a que sean más transparentes. No por ello, lo vivimos hace un mes en la visita de Estado que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, en la cual, cuando habíamos visto qué comían o qué cenaban los mandatarios, o ver de qué temas dialogaban, o si la comitiva estaba presente, quiénes estaban presentes en esta comitiva. Esto se debió básicamente a las redes sociodigitales, a que una de las personas que estuvo en esa comitiva, pues transparentara, viera qué estaban diciendo cada uno de los representantes, no solamente políticos, sino también empresariales, qué intereses se buscaba, cuál fue la dinámica, cuál fue el orden y por supuesto todo esto. Hoy en día Internet nos da toda esa posibilidad, pero también nos da, lamentablemente, escenarios en los cuales se critique y se echa abajo toda esta participación ciudadana. Y con ello también critico una de las posiciones del actual gobierno, en el cual ha criticado también el comportamiento que tienen ciertos actores políticos y sobre todo mediáticos. En ese sentido también hay que destacar esa parte en la cual no abona mucho a la discusión, solamente genera escenarios más polarizantes y también genera escenarios de mayor complejidad y que básicamente no aportan muchos elementos al debate de corte político y por supuesto público. Tenemos también la pregunta de José Luis. ¿Consideras urgente y necesaria una regulación legal respecto al uso de redes sociales o la única opción posible es la autorregulación para evitar la censura y limitar la libertad de expresión, la cual es uno de los grandes logros de la comunicación en redes por Internet? Yo estoy en contra de cualquier regulación que tenga con Internet.
Hace 3 meses me invitaron al Senado de la República para hablar acerca precisamente de esto que hoy en día se está debatiendo sobre las características que actualmente tiene Internet, etcétera, etcétera. Y yo les dije rotundamente que Internet debería de seguir así. No se debe regular Internet. ¿Por qué? No se debe regular porque al momento de que se regula, esa regulación va a obedecer a intereses, indudablemente, de intereses políticos. Y al ser regulado, esos intereses políticos van a decidir qué se debe de contener en la ley y qué no se debe de considerar. Por ello, lo que yo propongo y les propuse ahí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que la vía que necesitamos es alfabetización mediática. Que hoy en día la SEP, así como hoy en día instauró una materia que tenía que ver con esta cuestión de la salud, también considere el tema de los medios de comunicación, porque también los medios de comunicación deben de ser considerados un tema de salud pública, porque la gente hoy en día, si está mal informada, pues va a cometer más infracciones o va a compartir información falsa, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, lo mejor es considerar una materia que sea de carácter obligatorio en la malla curricular desde el nivel preescolar hasta el nivel profesional e inclusive de posgrado, que tenga que ver con la alfabetización mediática. El COVID-19 nos demostró precisamente toda esta necesidad de que tengamos materias para el uso correcto de los medios de comunicación, no solamente para que los usemos, sino también para el debido cuidado de nuestros datos personales, también para una cuestión de saber discernir entre la información y sobre todo alejarnos en llegado momento de cierto medio de comunicación porque puede atentar con nuestra salud psicológica sobre todo. En ese sentido, es necesario considerar el tema de la alfabetización mediática como un elemento fundamental. Muchas gracias por la pregunta, José Luis. Tenemos aún otras 4 preguntas de Alfredo. ¿El impacto de la información verídica o falsa es responsabilidad del emisor o del receptor? Por supuesto que es de los dos, no es uno. Existen fake news porque la gente los consume y existen los fake news porque alguien los genera. Es una cuestión en la cual los dos son responsables de esta situación o de este fenómeno de desinformación. Y en llegado momento, si ustedes me preguntan cuál tendría mayor responsabilidad, pues podría ser las personas que los generan. Pero otros me pueden decir, pero ¿quiénes son los responsables? ¿Los que generan o los que la consumen? Es una cuestión, es una dualidad que no podemos saber quién es primero, o el que emitió o el que recibió. En ese sentido, yo creo que debe de prevalecer, como no podemos permitirnos o no podemos eliminar la parte de aquellos que generan, digamos, la información, entonces debemos de recaer en la responsabilidad de aquellos que consumimos esta información. Si es falsa, entonces hay que no compartirla, o si la compartimos, decirle a las personas, cuidado, esta desinformación que está circulando no corresponde a la verdad. Por lo tanto, entonces nosotros debemos de tener una responsabilidad doble, no solamente como difusor en el sentido de alertar, sino también informándonos. Vuelvo a lo mismo, criterio informativo. Recae mucho más la responsabilidad en el emisor, en el receptor, porque nosotros tenemos la obligación de mínimamente investigar qué es el COVID-19, poniendo un ejemplo, qué características tiene el COVID-19 y cuáles son los efectos que provoca contraer COVID-19. Y en ese sentido, teniendo toda esa carga informativa, pues vamos a empezar a discernir de la información que no es verdadera y por lo tanto también alertar a la gente y orientándolos con información que sí sea verdadera. Bien, gracias, doctor. Doy 2 preguntas, de una de Fer Armenta. ¿Nos podría decir cuáles son algunos de los riesgos de la proliferación de las fake news en nuestro país? Y de Clau Escandón, que felicita por la presentación y pregunta, ¿considera que la desinformación mediática favorece a los partidos políticos o a algún grupo social?
Ok, son dos preguntas. La primera que tiene que ver qué provoca la proliferación de desinformación digital o fake news. Pues les voy a decir una que México fue de los que vivieron esta situación de riesgo. México junto con Turquía, junto con Brasil, junto con Estados Unidos y junto con, en llegados momentos, a España, fueron los únicos países en el mundo donde los fake news provocaron que las personas que los consumían salieran a las calles y agredieran a los médicos o a todas las personas que integran al sistema de salud en México, ya sea enfermeros, sea personas que trabajen en algún hospital, alguna dependencia de salud, etcétera, o sea, de corte administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, las fake news, pues eso es lo que pueden provocar. Otro ejemplo, que salga un mandatario y que diga que consumir cloro o consumir Lysol evita que te dé COVID-19. Pues eso propició que muchas personas hicieran esto, tomaran estos dos productos y terminaran en una sala de urgencia. ¿Sí? O sea, hoy en día las fake news no es una cuestión a la ligera. Las fake news es un tema, por eso vuelvo a lo mismo, es un tema de salud pública, porque no solamente está en riesgo la salud mental, porque también está comprobado y los estudios que yo encabecé, las fake news propician estados de depresión, de mayor ansiedad, de mayor intranquilidad y por supuesto de enojo, mayor polarización, mayor impacto en el discurso, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, los fake news, y esto lo repito y lo he manifestado, no obedecen edad, no obedecen religión, no obedecen ideología, no obedecen clase social. Todos podemos ser presas de la desinformación digital. Y en ese sentido, hoy en día, por eso he sido de los mayores combatientes de este fenómeno que actualmente a México le está costando vidas. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan, la teoría conspiracionista, que el COVID-19, lo acaba de decir Daniel Moreno en la encuesta del Financiero hace unos 3 semanas, que el 20% de los mexicanos no creíamos en la existencia del COVID-19. Por eso salimos a las calles, no usamos cubrebocas o no tomamos las medidas de sana distancia, etcétera, o hacemos fiestas, o hacemos reuniones, etcétera, etcétera. Esto propicia la desinformación digital. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ay, ya se me olvidó. Esa era la primera. La segunda, ¿cuál era? ¿Me puede hacer favor? Sí, la segunda es la de Clau Escandón, en donde dice si considera que la desinformación mediática favorece a los partidos políticos o a algún grupo social. Bueno, yo en una investigación que encabecé y que ya concluí en un libro que va a salir próximamente, digo que existen dos tipos de desinformación. La desinformación realizada por cualquier persona. Hay gente que vive de la desinformación, hay una industria que vive de la desinformación. O sea, hay personas que generan todos los días desinformación digital y la comparten. Pero hay un escenario, eso tiene que ver en el terreno. Les decía, hay dos tipos, la económica y la política. La económica es que hay una industria de generación de desinformación. Y está la política. La política que dice, ok, sabemos que existe esa industria y que yo decido contratar a esa industria para que de manera on demand, bajo pedido, yo realice, o que más bien realicen desinformación digital o fake news en contra de un partido, en contra de un político, en contra de una institución, en contra de un gobierno, e inclusive ha habido fake news en contra de cuestiones raciales, o sea, de una etnia, etcétera, etcétera, o en contra de toda una nación. ¿Esto qué lleva? A que precisamente hay políticos que se benefician de la desinformación y hay políticos o partidos políticos que se benefician de la desinformación digital. Es el ejemplo que en la elección en Estados Unidos del 2016, la gran mayoría de fake news que circularon en este proceso electoral favorecieron a uno de los candidatos y hoy en día es presidente de ese país. Recupero las preguntas de Angie Gutiérrez y Ángel Morales, que son las dos similares sobre cuestiones de regulación de Internet. Si bien está en contra de la regulación de Internet, pero si se realizara, ¿sería posible? Es decir,
hay tanto flujo de información, ha pensado en algún tipo de modelo o proceso que se llevará a cabo, y pues a su vez también mencionan que si las grandes compañías que son pueden hacer muchísimo más para evitar esta desinformación. Por supuesto, hoy en día, más que regulación por parte de los gobiernos, tiene que ser una regulación por parte de las mismas empresas, las cuales se benefician. Déjenme decirles que se benefician hoy en día de la generación de desinformación digital. Muchas empresas, incluyendo Twitter, incluyendo Facebook, viven del pautado precisamente de la desinformación digital. No recuerdo ahorita muy bien el título de la investigación, pero la Universidad de Harvard el año pasado publicaron precisamente cuánto dinero se invertía en el pautado en Twitter y en Facebook para difundir desinformación, o sea, fake news. Y era una cantidad impresionante. Es un activo de ingresos que tiene hoy en día estas dos redes sociodigitales, que representa para el caso de Facebook a nivel mundial el 3% de ingresos. Dices, ay, no es nada, pero nada más esos son los que se pudieron comprobar, 3% de todos sus ingresos al año. Es muchísimo, muchísimo dinero, nada más para desinformación digital. Y es la que pudieron, digamos, esta investigación. Eso representa pues un negocio, es un negocio. Por eso muchos medios, entre ellos Facebook, se rehusaba precisamente a cambiar las políticas de los algoritmos y por supuesto las políticas de publicidad de su red sociodigital. Twitter, a diferencia, como ha habido una pérdida enorme de seguidores o de usuarios de esta red sociodigital, pasó de 500 millones en el 2015 a actualmente a 320 millones en el corte que acaban de hacer en julio de este año. 320, ha perdido muchísimos millones de seguidores en todo el mundo a raíz precisamente de escenarios de polarización, escenarios de desinformación y sobre todo la presencia de algoritmos de cuentas automatizadas y cuentas orquestadas o mejor conocidas como bots. Eso ha orientado o ha derivado a que Jack Dorsey, el propietario de esta red sociodigital, ponga políticas para evitar ya el pautado de todo lo que tiene que ver con orden político o escenarios o temas de corte político. Por supuesto, ellos son los que hoy en día tienen la posibilidad de mitigar toda la desinformación digital que actualmente está circulando en las redes sociodigitales. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de metadatos pueden saber qué información es real, qué información no es real, o verificarlas ellos mismos. Pero representa pues básicamente un negocio que en sus arcas pues les va a costar o les costaría muchísimo dinero. Ahora, nosotros también estamos expuestos a que nosotros regulemos todo eso. Vuelvo a lo mismo. Necesitamos generar un criterio informativo, saber qué información es verdadera a partir de alfabetización digital, que no nos centremos solamente en la información que circula en Internet. Salgamos a otros medios de comunicación, la contrastemos, la comparemos y la traigamos al terreno digital y la discutamos. ¿Sí? Muchas gracias. César Andrés García pregunta, ¿qué harán estas malditas redes sociales en el siguiente proceso electoral, en el marco de campañas en contingencia y falta de acceso a un sector importante de la población? Bueno, básicamente yo era de los grandes defensores de Internet, de las redes sociodigitales. Creía, si ustedes revisan algunos escritos que ahí se decía que las redes sociales, Internet, iban a generar mayor posibilidad de democracia, etcétera, etcétera. Hoy en día estoy siendo un poco pesimista por toda la dinámica que estamos viviendo, escenarios más polarizantes, escenarios de menos participación. Cuando digo participación es participación a partir de construcción de argumentos, generación de debate público, etcétera, etcétera. Ahora estamos viviendo debates más cercanos al linchamiento público que a la construcción de debates a partir de argumentos o lógicas muy bien construidas. Lamentablemente se está llevando hacia allá ese terreno. Por eso, en la conclusión de esta exposición, dije que son ahorita más malditas que benditas. Más malditas no para los políticos, porque ellos se han visto beneficiados, digamos, de este debate, sino más malditas para los usuarios, para nosotros, porque al fin y al cabo, los que construimos Internet, sí, ciertamente son los políticos, tienen un peso importante,
pero hoy en día quienes construyen Internet somos nosotros. Y si nosotros no recobramos ese origen, esa parte que hacía tan importante y tan bella Internet, lo vamos a perder, y lo vamos a perder porque los escenarios se están volviendo escenarios de mayor polarización, mayor presencia de desinformación digital, fake news y algo que no había comentado, pero escenarios de mayor posverdad, que es, yo creo en lo que yo quiero creer. No me importa ya tu argumento, porque para mí no es válido. ¿Por qué? Porque mi vida es como yo la quiero construir. Y por lo tanto, tu argumento no tiene ninguna repercusión en mi vida. Entonces, yo construyo mi verdad a partir de lo que yo quiero creer. Y si a eso le agregamos la famosa echo chambers o la cámara de eco, en la cual solamente la gente que comparte mi forma de ver la realidad, pues entonces nos volvemos burbujas aisladas de toda esta realidad. Y pulverizamos mucho más el debate público, y al pulverizarlo más, perdemos esa gran oportunidad de generar escenarios de mayor democratización, mayor deliberación, y por lo tanto, de que Internet sea ese vehículo para el cambio que tanto hemos querido. Bien, tenemos muchas preguntas todavía. Adelante. Vamos intentando resumir aquellas que son muy similares. Tenemos la de Sergio Ugalde, que dice: durante los procesos electorales, ¿a las redes sociales les interesa más la desinformación o información fidedigna de los actores políticos que informe que informe al electorado? Bueno, es que miren, en ese sentido, a las redes sociales le va a importar más el número de usuarios, perdón que lo diga así. A los dueños de las redes sociales lo que le importa es tener más usuarios que los contenidos. ¿Por qué? Porque al ver más personas, va a haber más generación de contenidos, y al haber más contenidos hay posibilidades de mayor patrocinio. ¿Qué quiere decir? Que al haber más personas es más fácil que se anuncien más personas en estos espacios. Con ello, ¿qué le interesa más? Pues que haya más usuarios. Más que el contenido, lo que le interesa a Mark Zuckerberg es que tú estés ahí, que estés todo el tiempo, que la consumas. En un estudio que hice en el 2019 y que estamos por repetir sobre cómo utilizan los mexicanos Facebook, nosotros encontramos que de las 8 horas que le destinamos al día al uso de Internet, los mexicanos pasamos de 2 a 3 horas nada más al uso de Facebook. ¿Esto qué nos arroja? Pues que básicamente le estamos destinando casi una cuarta parte del día, al uso de esta red sociodigital. O sea, es muchísimo. Y sobre todo, en ese sentido, entonces a Zuckerberg por eso le interesa. Y cuando se da cuenta que tú dejas de producir contenidos, te dice: ay, ¿te acuerdas que hace un año tú estabas dando una conferencia en para la comunidad de la Universidad Autónoma de Querétaro? Ah, pues no te preocupes, ya no generes nada. Yo te lo recuerdo para que lo compartas otra vez. Y otra vez toda la gente esté recordando ese momento y estemos comentando. A Mark Zuckerberg nunca le va a interesar el contenido. Lo que le va a interesar es el que estemos ahí, el tiempo que dediquemos y el número de usuarios. Por eso, Jeff Dawson, dueño de Twitter, se percató de esto. Dijo: a ver, si no mejoro la discusión, si no elimino bots, si no hago propuestas para generar escenarios menos polarizantes, más polarizantes, evito la famosa desinformación digital, se me va a ir más gente. Y mi red social, si valía $1,000 millones, ahora va a valer $500 millones. Por lo tanto, tengo que hacer algo para que cambie eso. En ese sentido, yo he propuesto, y eso se lo dije una vez en Facebook, y por eso yo creo ya no me volvieron a invitar, a Facebook México, que deberíamos de hacer una protesta de no utilizar Facebook en un día, para que a partir de eso, Facebook tomara las cartas en el asunto de la propagación de la desinformación digital. ¿Por qué? Porque eso va a representar millones de dólares que perdería en cuestiones de publicidad. Si nosotros dejáramos de usar una hora Facebook, todos los mexicanos, hoy en día existen aproximadamente entre 79 y 82 millones de mexicanos que tienen una cuenta de Facebook. ¿Saben cuántos millones de dólares perdería por una hora que no utilizamos? Y ahí sí, haría algo el propietario por cambiar toda esta dinámica. ¿Ok? Gracias. Fabiola Hernández pregunta: ¿poner más formas de censura por parte de los usuarios podría ayudar o empeorar al compartir a las fake news?
No debemos de generar censura. Todos tenemos posibilidad. Es la primera vez que la humanidad tiene en sus manos la posibilidad de que todos puedan opinar, la posibilidad de que todos tengamos libertad de expresión. Y si nosotros no la aprovechamos y empezamos a regular o buscar censurar, estamos precisamente perdiendo esta oportunidad única en la historia de la humanidad. Y con ello llevo a responder esta pregunta. Si nosotros buscamos censurar los fake news, también en esa parte se perderían muchos mensajes, y les digo como ejemplo. Yo en esta coyuntura del COVID-19 compartí en mis redes sociales alertando a la gente de ciertos fake news. Y les decía, compañeros, esto es un fake news, no lo compartan. El algoritmo de Facebook se percató de que yo estaba compartiendo ese fake news y me censuró, me inhabilitó mi cuenta, porque pensaba que yo estaba propagando esta red social digital. Después de argumentar y decir que yo estaba haciendo el famoso fast-checking, Facebook me reactiva mi cuenta, pero me la activa con un cintillo, diciendo, este ciudadano actualmente es proclive a compartir fake news. Bueno, eso lo digo porque básicamente nosotros, si empezamos a hacer esto, lo que estamos haciendo es una autocensura. Por ello, yo soy partidario más de alertar porque los algoritmos a veces traicionan. Seamos cautos y nosotros tengamos todas las herramientas que nos dota la alfabetización digital para que sepamos discernir. Y digamos, esta información es falsa, no la voy a compartir, no vamos a permitir que surja, no voy a ingresar al portal porque eso representa tráfico. Al haber más usuarios que entran a las páginas de fake news, la gente que los genera, pues recibe publicidad y por ello vive de esto. Lamentablemente, si hacemos esto, pues también muchos van a perder empleo, pero bueno, es una mafia, ¿no? En ese sentido, generar fake news. Bueno, esto a la larga, más que advertir, yo me percaté de esta experiencia propia de la autocensura, es nosotros generar conciencia y mejor salir de la red social y advertir a la gente. Decirle, yo le advertí a mi familia, decirle en las posibilidades en llamadas telefónicas, decirle, oye, mira, esto está circulando, ten cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Para que así nosotros también salgamos de Internet. México es de los países que sus usuarios más tiempo pasamos en Internet. Estamos en el top 10 de los países que más utiliza este medio de comunicación y es precisamente donde menos criterio informativo tenemos. Y no tiene nada que ver con una cuestión de que es la primera vez que una brecha digital. No, tiene que ver precisamente que nosotros lo que hicimos fue dejar la televisión, que antes era el medio preponderante, y ahora nos trasladamos a Internet y dejamos de lado a los demás medios, a la prensa, a la radio y a la televisión. Y debemos de recobrar la importancia también de esos medios. Hay muchos programas, mucha información valiosa en esos medios de comunicación y que hoy en día están en crisis derivado a que nosotros trasladamos todo nuestro capital, nuestra audiencia, a solo un medio de comunicación. Por ello, yo soy partidario de que reduzcamos los tiempos en Internet. México es de los países que más consumen. Y por poner un ejemplo, los países, Japón, Corea del Sur, que son Noruega, Suecia, de los países que tienen el 100% de conectividad, sus usuarios, o sea, sus ciudadanos, ellos no son de los países que más usan Internet. De hecho, en promedio usan entre 2 a 3 horas. ¿Por qué? Porque utilizan otros medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa, los libros. Eso nos ayudaría, en llegado sentido, a tener un equilibrio informativo. Tener una audiencia más crítica, por supuesto. Claro. Bueno, también nos pregunta Caleb del Rayo, ¿de qué manera nos afecta como sociedad el fenómeno de yo creo lo que quiero creer y le creo a quien yo quiero creer? Uy, ese escenario de la posverdad. El escenario de la posverdad es el más peligroso porque todo conocimiento que se ha venido construyendo, no solamente este siglo, es milenario, empieza a no tener ningún peso. ¿Por qué? Porque básicamente ese conocimiento ya no tiene repercusión porque la gente empieza a dudar de ello. Y empieza a dudar precisamente por las fake news, porque la polarización muy alta,
Y la gente dice, yo no le creo a esa investigación. ¿Por qué? Porque puede ser desinformación. Porque yo tengo otros datos, perdón que lo diga así, yo tengo otros datos. Yo tengo otra información. A mí me dicen que consumir suero de elote, lo digo porque fue una fake news, suero de elote, que lo venden, por supuesto, en Mercado Libre, lo venden en algunas plataformas, me va a ser inmune al COVID-19. Así es que yo voy a comprar suero de elote por aproximadamente 2,000, 3,000 pesos y me lo tomo y a partir de eso ya soy inmune al COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros empecemos a no creer en todas aquellas instituciones, en todo aquel conocimiento, que ese conocimiento es debidamente construido, lleva toda una apropiación, lleva toda una verificación, lleva una legalización porque es reconocido por una comunidad y por supuesto ese conocimiento no solamente es dedicado a las aulas, sino también a todas aquellas instituciones que han hecho cruzadas para ganar ciertas garantías, tener datos fidedignos sobre el acontecer actual, pues empiecen a no tener ningún valor. Ese escenario es el peor porque entonces cada quien va a formular a partir de eso su verdad. Y si cada quien formula su verdad, entonces estamos en un escenario en el cual el Estado pierde todas sus facultades. Y al no haber sus facultades el Estado, entramos en un escenario de ingobernabilidad. Y por lo tanto, la participación ciudadana empieza a cobrar menos relevancia o si cobra relevancia está contaminada por información falsa, lo cual nos llevaría a una cuestión catastrófica en el sentido. Los escenarios de posverdad son los peores escenarios que podemos vivir y no debemos de orillarnos hacia ese escenario. Pero toco madera de que no lleguemos a ese escenario. Bien, tenemos también la pregunta de Jorge Ontiveros. ¿Considera que la necesidad de estas redes sociales en función de las plataformas en que proliferan y su necesidad de generar recursos monetarios es el aliciente o facilitante para proliferar la maldición de estas redes y despertar la curiosidad de sus usuarios? Bueno, es que hoy en día, así como tenemos una situación en la cual básicamente estamos en un escenario polarizante, en un escenario de gran infodemia, en un escenario de mucha desinformación y de posverdad, eso hay que verlo como una ventana para percatarnos, es decir, estamos al borde de que lo que habíamos construido se pierde. Estamos al borde de que ese escenario, este modelo que tanto nos costó y que nos da la oportunidad de mayor participación, mayor democratización, etcétera, se pierde. Hay que sacar lo positivo de toda esta desgracia, es percatarnos de esta enfermedad. Por eso lo llamo que hoy en día tenemos la radiografía en red de todo esto que está ocurriendo actualmente, de todos los males que Internet actualmente nos está llevando. Pero es una oportunidad para que hagamos algo en este momento para cambiar, digamos, esa realidad que estamos viviendo. Porque si no, nos vamos a llevar o vamos a estar en un escenario en el cual vengan las regulaciones y perdamos la posibilidad de mayor libertad de expresión, mayor derecho a la información y mayor derecho a las audiencias. Muchas gracias. Comento en general que todo este chat va a ser guardado y compartido por el maestro Luis Ángel Hurtado por si es que se quedó alguna pregunta o comentario pendiente de su exposición. Y termino con la pregunta de Arumi Flores, que nos dice, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿qué opina de las fake news en las campañas políticas? Híjole, ¿qué opino de las fake news en las campañas políticas? Pues bueno, mira, yo he estudiado escenarios de campañas políticas y en los cuales las fake news hoy en día están tomando un protagonismo muy importante. Desde mi punto de vista, no deberían de estar presentes, porque lo que debe de prevalecer en las campañas políticas es información verdadera, información que ayude o abone al debate público para que los ciudadanos tengan la posibilidad de contrastar las diferentes propuestas y se elija la que más, digamos, en llegado momento lo represente o necesiten. Yo soy un partidario de que no debe de existir tanta presencia de fake news en campañas políticas, y mucho menos que los candidatos y los partidos políticos sean generadores de desinformación digital o fake news.
¿Por qué? Porque lo único que estamos propiciando es que la gente vea que los políticos mienten, que los partidos mienten, y esto provoque una desilusión de nuestros representantes políticos, una desilusión de los partidos políticos y, por supuesto, una desilusión del gobierno que esté en llegado momento o que llegue o que salga. Esto nos genera básicamente que la participación ciudadana se reduzca y diga, pues ¿para qué voto si estas personas siempre son, todos son iguales, todos los partidos son iguales, solamente roban, solamente esto, etcétera, etcétera? Caigamos en un reduccionismo argumentativo y que básicamente también es propiciado o se propicie a partir de la generación de fake news. Estoy totalmente en contra de la generación de fake news durante procesos electorales. Lo que debe de prevalecer son escenarios de debate, de deliberación a partir de argumentos lógicos y a partir de argumentos muy bien construidos. Y por supuesto, veraces. Bien, muchísimas gracias. Esas son las preguntas que tenemos. Le comentaba, vamos de todos modos a compartir todos los comentarios que se realizaron en el chat. Le doy en este momento la palabra al doctor Sergio Rivera Magos para poder ir concluyendo nuestra conferencia virtual. Bueno, muchas gracias al maestro Luis Ángel Hurtado Razo por la charla que nos ha dado hoy. Es un tema fundamental. Vivimos en una época de mayor polarización cada vez, polarizaciones instaladas ya ahí socialmente que han sido amplificadas, entre otras cosas, por las redes sociales y por la agenda de algunos actores que también contribuyen mucho a esto. Entonces, es un tema fundamental del que nos habló el maestro Luis Ángel Hurtado, agradeciéndole mucho. Sabemos que tiene muchas actividades en la UNAM y que tiene muchas actividades en medios también, entonces pues nos dio un espacio para esta charla y estamos muy agradecidos. Y bueno, pues ya como les comentábamos, estaremos invitándolos para futuras webinars, para futuras charlas acerca de temas de cultura digital, sobre todo temas que tengan que ver con ciudadanía digital, que es lo que nos importa. Se hizo mucho énfasis en esta charla sobre la alfabetización, ¿no? Al final del camino yo creo que es no solamente la fórmula, la receta, sino es una obligación general de todos, ¿no? Ir alfabetizándonos en lo personal y alfabetizar a otros como una medida de mejorar socialmente nuestro entorno, nuestra comunidad. Y bueno, pues la charla ha sido por demás interesante. Muchas gracias al maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Y muchas gracias a todos los que se conectaron, escucharon la charla y bueno, estaremos en contacto para futuras oportunidades virtuales para discutir temas de cultura digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Para mí todo un honor y un gusto estar con ustedes. Espero que sea la primera de muchas más. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Hacemos entrega de esta constancia virtual. Por supuesto, le haremos llegar la propia física posteriormente. Gracias por acompañarnos.